El siguiente programa es una producción y presentación de... Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Estamos comenzando el programa Volviendo a la Palabra. Te doy la bienvenida. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez. Ella ya está lista aquí para tomar tus mensajes, para recibir tus llamadas, y vamos a estar contigo, si el Señor lo permite, los próximos, de aquí hasta las 7 de la tarde, para compartirte un poco de la palabra de Dios. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. El programa es Volviendo a la Palabra. En cabina, los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 70 50 55. Estamos hasta las 7. Nuestro correo es volviendo a _lapalabra@hotmail.com. Te paso un número de celular por si gustas mandarnos mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607 y una página de internet donde puedes escuchar prédicas de programas anteriores. Es www.volviendoalapalabra.com. Así es, también puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra, y en la página de internet ahí puedes no solo escuchar las prédicas anteriores, sino bajarlas. Si quieres bajarlas a un disco, a una memoria, ahí en la página se puede hacer eso. También, si te interesa alguna prédica, la que demos hoy, la que hemos dado las semanas pasadas, igual también puedes marcarnos y te las hacemos llegar. También otro aviso, los que tuvieron oportunidad, ayer comenzamos con un pequeño espacio aquí mismo en la estación, de 7:30 a 8 de la tarde o de la noche. Por si tienes oportunidad, hemos agregado ese horario por si gustas escucharnos. Vamos a estar los miércoles de 7:30 a 8, y el horario que ya conoces, que es de los jueves de 6 a 7 de la tarde. ¿Ok? Y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hemos hablado las últimas semanas, pues un tema relacionado, el dinero. Primero hablamos hace semanas del diezmo. Concluimos varias cosas que hoy ya no aplica para los cristianos, que algunos pastores lo usan para su provecho, pero el diezmo se fue con la ley de Moisés. Si hoy estuviésemos obligados a diezmar, tendríamos también que circuncidarnos, tendríamos que seguir sacrificando animales. Y dice la Biblia en Gálatas 5, de la gracia caemos, de Cristo te desligas, ¿ok? No es un tema menor, no es un tema menor. Todo aquel que quiere justificarse con algo de la ley y el diezmo pertenece a la ley, de Cristo os desligáis, dice en Gálatas 5. Además es muy fácil, cuando en tu iglesia te pidan diezmo, pues llévales un costal de frijol o un costal de arroz, porque el diezmo siempre fue en grano, en alimento. Después, ya no solo hablamos del diezmo, sino del dinero en general. Hablamos del dinero en la iglesia. ¿Para qué es el dinero que se junta en la iglesia? Porque vivos es lo que hoy abunda, ¿no? Hay pastores que claro que atacan el diezmo con razón, y dicen, ¿ves? Porque aquí somos bíblicos, no hay que diezmar, aquí no pedimos diezmo, aquí hay que ofrendar, ¿no? Aquí pedimos ofrenda. Pero después las ofrendas las usan para lo mismo que los demás. Es lo mismo para la vida del pastor, para las sillas de la iglesia, para la pantalla, para hacer la iglesia más bonita. Pero lo más importante no es cómo se junta el dinero, sino para qué lo usan, para qué nos lo da Dios. El dinero de una iglesia es principalmente para el necesitado, para ayudar, para hacer obras. Pero además la Biblia es tan hermosa, la palabra de Dios, es tan detallista nuestro Señor, que hasta nos da el orden cómo debe usarse su dinero. Los primeros que deben recibir ayuda son los necesitados, pero de ahí mismo, de la congregación. Dijo Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que tienen amor los unos por los otros. Claro que los cristianos debemos ofrendar, pero hay que vigilar cómo usan el dinero en la iglesia.
es para esto, para ayudar al necesitado, pero primero a nuestro hermano. Allá en Santiago 2 dice, si un hermano tiene necesidad y no le das lo que necesita, dice, ¿de qué sirve? No ores por él. No, dale. Cuando alguien se queda sin trabajo, hay que ayudarle. Cuando alguien no completa para el gasto, hay que ayudarle. Cuando alguien es pobre, hay que ayudarle. Eso es lo que dice la Biblia para el dinero de la iglesia. Y después hablamos también del dinero personal, el de cada cristiano. Ok, debemos ofrendar, ok. Pero después el dinero restante, ya podemos hacer lo que queramos. No es así. El resto sigue siendo de y para Dios. Pero ahora para usarlo fuera de la iglesia, ahora sí para los demás, para los pobres, para predicar, para evangelizar, para tener algún ministerio, para hacer despensas, para comprar Biblias, para comprar folletos, etcétera. Así es el orden que dice la Biblia. El dinero es para hacer obras, pero antes de los de afuera, antes de los extraños, es para los hermanos de la iglesia. Pero antes incluso que para los hermanos de la iglesia, dice la Biblia que es para los de nuestra casa. Vimos en 1 de Timoteo 5:8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo es aquel que se dice creyente, pero no provee para los suyos. Aquel que se dice creyente y trabaja y tiene lo suficiente para él e incluso da en la iglesia, pero no sabe si su mamá come o no come, si su papá come o no come. Ese es peor que un incrédulo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos da exactamente cómo debemos de usar el dinero de Dios. El dinero es de Dios, lo que tenemos, todo pertenece a Dios. Y siempre te he dicho, y hoy te lo vuelvo a dejar de tarea, no hay pasaje, no hay capítulo más claro de cómo será el juicio que Mateo 25. Mateo 25 nos dice cómo será el juicio. Con la parábola de los talentos nos dice que el Señor que nos dejó sus bienes, después de mucho tiempo, dicen en 25:19, vino a arreglar cuentas con ellos. Se nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los talentos que te dejé? Te preguntará el Señor. ¿Qué hiciste con el dinero que te di? Y si lo gastas mal, dice en Mateo 25:30, al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Al que usa mal el dinero. Al que usa mal el dinero. ¿Cómo lo debemos de usar? Oye, esto debe darnos miedo. Entonces, ¿cómo lo debemos de usar? ¿Qué hay que hacer? ¿Se lo doy al pastor? Sigue leyendo. Por eso nos engañan tan fácil. ¿Sabes? Yo creo que tú escuchas esos que piden el dinero y nos muestran todos los versos donde dice que debemos dar, ¿no? Y nos dicen, mira, el que siembra escasamente, y mira, Dios ama al dador alegre, ¿ves? Mira, más bienaventurado es dar que recibir, ¿ves? Sí, ya nomás falta uno, donde dice que se lo demos al pastor. No, el dinero no es para los pastores. Sigue leyendo ahí Mateo 25, 31, 46. ¿Qué dice la Biblia? El rey dirá a los de la derecha, pásenle, pasen, bienvenidos, siervos de Dios. Y a los de la izquierda les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Y ellos le dirán al Señor, ¿cuándo no lo hicimos? Y el Señor responde, cuando no lo hiciste con uno de estos, tampoco a mí lo hiciste. E irán al castigo eterno. Al castigo eterno. ¿No te da temor la palabra eterno? ¿Quiénes irán a la vida eterna? No el que repitió una oración. No dice Jesús que el que no falta a la iglesia. No dice en ningún lado que el que diezma. No dice en ningún lado que el que le besa la mano al pastor. Entonces, ¿quién dice aquí?
Oye, muchos dicen, pero es que Pablo dijo que somos salvos por fe. Claro, Jesús mismo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero es este mismo Jesús el que nos manda a hacer obras. ¿Qué está pasando? Lo que dijo Santiago. Una fe sin obras es una fe muerta. Y una fe sin obras no puede salvar. La fe viva es la fe que salva. La fe viva te hace hacer obras. ¿No estás haciendo obras? Te lo repito hoy, como las últimas semanas, vas camino al infierno. Tú que eres un cristiano, que te acostumbras a trabajar toda la semana, no sirves a Dios y el domingo vas y das tu diezmo. Vas camino al infierno, mi hermano. Y eso no es ofenderte, eso es amarte y decirte despierta. Despierta, aún es tiempo, porque nuestro Señor viene con retribución y con pago para dar a cada uno según sus obras, dice la Biblia. Independientemente si te crees cristiano o no, independientemente de las excusas que tengas. Hoy lo que sobran son excusas para no servir al Señor. Es que el trabajo no me da tiempo. Estás en pecado. Estás en pecado, por algo se nos manda, por algo el llamado de Dios es, deja todo y sígueme. Todo lo que te estorba para seguir a Dios, todo lo que te estorba para servir a Dios, hay que dejarlo. Servir a Dios no es abrirle la puerta del carro al pastor. Servir a Dios no es besarle la mano al pastor. A veces es la misma iglesia la que nos estorba en servir a Dios. Oye, es que en las iglesias de hoy hay reuniones los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los domingos, y el pastor quiere que vayamos a todos. O yo quiero ir a todas las reuniones y decimos para estar con Dios. No entiende, Dios no está encerrado en cuatro paredes. ¿En dónde está Dios? Lee Mateo 25:31 en adelante. Cuando lo hiciste con ellos, lo hiciste conmigo. ¿Quieres encontrarte con Dios? Ve a una colonia pobre. Dale un abrazo. ¿Quieres abrazar a Dios? Bájate en una esquina. Abraza a esos indocumentados que están hoy en la ciudad. Ahí está Dios. Dios está disfrazado de enfermo, de pobre, de huérfano, de extranjero. La Biblia habla de extranjeros. Y hoy abundan ahí en cada esquina. Eso es lo que hay. A veces te digo, la misma iglesia nos estorba con tanto servicio. Y tú crees que ir todos los días a la iglesia es estar con Dios. Si no estás sirviendo a Dios, estás en pecado. Y la paga del pecado es muerte. Todo lo que te estorbe para visitar al enfermo, todo lo que te estorbe para visitar al pobre, para ayudar, para tener misiones, no es de Dios, sea lo que sea que se esté interponiendo, aunque parezca cristiano. Si te estorba para el servicio, deja todo y síguelo. ¿No te dan temor las advertencias de la Biblia? La Biblia es lo que más tiene, advertencias. Mira, lee Apocalipsis 2 y 3, cómo advierte a la iglesia. Cristiano, despierta a la iglesia. Pero hoy hay quien dice que esas advertencias no son para la iglesia, aunque expresamente la Biblia dice a las iglesias de Asia. Pero no son para las iglesias. Y hay quien lo cree. Hay quien les cree. Arrepiéntete, vuelve a tu primer amor, dice el Señor. Al tibio lo vomitaré de mi boca. No hay mensaje más claro de cómo será el juicio. No hay mensaje más claro de cómo en qué se basa Dios para distinguir los salvos de los no salvos, el trigo de la cizaña, las ovejas de los cabritos. ¿Cómo lo hace? Por sus obras, por sus frutos. Apartaos de mí, dice Mateo 25:41. Apártense de mí el que no hizo obras, malditos al fuego eterno. ¿No te da temor? ¿O crees que este mensaje no es para ti? Tanta doctrina del diablo, como la de salvo, siempre salvo. Doctrina del diablo. Y lo seguiré gritando. Es la peor doctrina que existe. Y predicada por tantos pastores que parecen ser respetables, estudiosos, pero lo que son orgullosos. Porque si salvo, siempre salvo, el infierno ya no es para nosotros.
Pero nunca predicó Jesús eso. Jesús dijo a sus discípulos, solo que hoy hay personas que se sienten más que los discípulos. Mateo 10:28 les dijo, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Les dijo a sus discípulos, teman al que los puede quemar en el infierno. Pero y hoy nosotros creemos que ya no es para nosotros. Mira el contexto, es a los discípulos a los que les habla. Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. El contexto es todo lo demás que les dice en el 10:17. Guárdense de los hombres, los van a entregar a los concilios, en sus sinagogas los van a azotar, serán aborrecidos de todos, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En ese contexto de que el cristianismo es algo difícil, de que van a ser perseguidos, de te van a querer matar, les dice, pero no temas al que puede matarte. Teme a aquel que puede quemarte en el infierno. ¿Te das cuenta? La doctrina del temor. Teme a aquel que puede quemar tu cuerpo y tu alma en el infierno. Allá en las cartas de Pedro dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Malaquías 1:6 dice nuestro Señor, si yo soy tu Señor, ¿en dónde está mi temor? Todo aquel que dice que tiene a Cristo como Señor debería de tener temor. No se trata de decirle Señor, Señor. Dice en Mateo 7, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién entrará? El que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad. Si es tu Señor, debes temerle y hacer su voluntad, porque le temes, porque le tememos, temerosos de Dios. Así se distinguía la gente que tenía una relación con Dios. Decían de Job, es temeroso de Dios. Decían de Centurión, es temeroso de Dios. Y de nosotros se debería de decir, son temerosos de Dios. Es increíble en lo que se ha convertido el cristianismo, lo que hoy llamamos cristianismo, el cristianismo falso. Iglesias llenas. Personas que creen que ser cristiano es ir el domingo a la iglesia y toda la semana no hacer nada para Dios. Personas que creen que ser cristiano es cantar y levantar las manos y emocionarse y no saben que van al infierno. Personas que creen que ser cristiano es escuchar y comprar discos cristianos. Por algo dice nuestro Señor en Oseas 4, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Proverbios 14 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Proverbios 16 dice lo mismo, camino que al hombre le parece derecho. ¿Qué quiere decir? Hay un cristianismo, escúchalo. Hay un cristianismo que al hombre le parece cristianismo, es bíblico. Está basado en la Biblia, pero al final conduce al infierno. ¿Cómo puede ser esto posible? Así lo anunció el Señor. Guárdense de los falsos profetas. Así dice en 1 Corintios 11. Temo que vuestros sentidos hayan sido desviados, como un día Eva fue engañada. Tenemos que tener temor. Toda doctrina que te hace vivir sin temor no proviene de Dios. Toda doctrina que te hace sentir, no importa si pecas, vas a ir al cielo, como la doctrina de los católicos, no importa si pecas, luego vas al purgatorio y te limpiamos. Y como los que dicen que una vez salvos, siempre salvos, no importa si pecas. Esa doctrina no puede provenir de Dios. La predique quien predique y se llame como se llame. Es triste. Yo conozco hermanos cercanos a los que amo y han caído presa de doctrinas como esta, doctrinas del diablo. Aunque el que la predique parezca un buen cristiano o parezca un estudioso, uy, es que lee 10 versiones de la Biblia, solo te está engañando.
en 10 versiones diferente. Solo estás equivocado en 10 versiones diferentes. Temor de Dios, temor de Dios. Si ya la salvación no la pierdes, pierdes el temor de Dios. Pero dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y hoy los cristianos ni siquiera le temen. Y hay quien enseña, bueno, es que ¿cómo le vamos a temer? ¿Cómo va a querer que le temas? La palabra dice temor, significa miedo, no significa respeto ni reverencia, significa temor. Dice Isaías 8:13, que Jehová sea vuestro miedo. Dice Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Alguien tiembla de respeto. Se tiembla cuando se tiene miedo. Se tiembla de pavor, de terror, cuando conoces al Dios verdadero. La única forma de tener comunión, dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Con los que le temen. Con los que le temen. Ocúpate en vuestra salvación con temor. Cuida tu salvación, dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hay que cuidarla y con temor, temor a Dios. Analiza tu vida, analiza tu cristianismo, examina tu persona. Date cuenta que hemos perdido. Yo estoy incluido ahí. Hemos perdido el temor a Dios. Estamos minimizando a Dios. No le tenemos ya no ni temor ni respeto. Pero la Biblia habla de que tenemos que temerle. Y dice Mateo 10:28, teme a aquel que puede quemar cuerpo y alma en el infierno. Tenemos que temerle. Dice Malaquías 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, los que hacen maldad, serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dice Jehová, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Te das cuenta? ¿Quién se salvará? Los que temen el nombre de Dios. ¿Le temes en verdad? ¿Tiemblas al pecar? ¿Temes ir al infierno? ¿No? ¿Un fuego que no se apaga? ¿Crees que Dios está jugando? ¿Cuán seguido pensamos en esto? En un infierno que arde eternamente, en el gusano que no se muere. No hay doctrina más atacada por el diablo que esta del infierno. ¿Cuántas veces has escuchado? No existe el infierno, no te apures. Y es lógico oírlo de mundanos. Pero tristemente yo conozco cristianos, se dicen cristianos, que dicen, no es literal, es simbólico. Los testigos de Jehová dicen eso. Pero cristianos diciendo, no es literal, es simbólico. Dice el Señor Jesucristo. Un fuego que no se apaga, un crujir de dientes. Los católicos dicen que sí existe, pero nadie va a ir ahí. ¿Por qué? Porque cuando mueras, hayas hecho lo que hayas hecho, primero vas a un purgatorio. Ahí pagas lo que debías y luego ya vas al cielo. ¿Te das cuenta? Y en la tierra tu familia te ayuda dando misas y listo, ¿no? Pero los cristianos, lo sorprendente es cristianos, que se supone que conocemos la palabra de Dios, que creemos la palabra de Dios. Igual decir, ¿cuál infierno? Salvo siempre salvo. Ya oíste el evangelio y creíste, ya no vas al infierno. Oye, ¿y el pecado? Abogado tenemos. ¿Y si te equivocas? Abogado tenemos. ¿Y si no estudias la Biblia? Abogado tenemos. ¿Y si lo que sea? Jesús es tu abogado. Ya no vas a ir al infierno. Qué raro. Qué raro. Entonces, ¿por qué Jesús le dijo a los discípulos, témanle al infierno? ¿Por qué? Somos más que los apóstoles. Es lo que abunda hoy en la iglesia. Gente que se cree más que los discípulos.
A ellos les advirtió el Señor. Y qué raro, porque es Jesús el que habló ahí, el abogado. Es el que está advirtiendo del infierno. La verdad de la que habla la Biblia es que el infierno espera por el pecador, sea de la nacionalidad que sea de la religión que sea de la denominación que sea. La paga del pecado es la muerte. Eso dice la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Y muerte no es dejar de existir. Muerte es un lugar. Es el lago de fuego. Es el infierno. Como dice Apocalipsis 20:13. Apocalipsis 20:13, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿Te das cuenta? Es un lugar. Y después dice, y fueron juzgados según sus obras. ¿Cómo fueron juzgados? Según sus obras. ¿Cuáles obras estás haciendo? ¿Cuál es tu fruto? Ir a la iglesia no es hacer obras. Cantar en el grupo no es hacer obras para el Señor. ¿Te das cuenta? Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Este lago, un lugar, es la muerte. La muerte es un lugar, no es dejar de existir. No vas a desaparecer, no vas a ser destruido. O más bien serás destruido, pero eternamente. Oye, pero ¿cómo es eso? Yo he escuchado cristianos que eso no se puede. Ahora resulta que Dios no puede hacer algo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Antes de continuar, te vamos a dar los números de teléfono. Gracias por continuar con nosotros. El programa es Volviendo a la Palabra. En cabina, los teléfonos son 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Recuerda, estamos hasta las 7. El número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana, es el 818-252-8607. Nuestra página de internet es www.volviendoalapalabra.com, donde puedes escuchar prédicas de programas anteriores y también las puedes descargar. Si te interesa alguna prédica, ya sea la de hoy o alguna otra semana, nos puedes marcar o mandarnos un correo o un mensaje al celular y te la hacemos llegar. Mateo 13:49. Mateo 13:49. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fuego, fuego que no se apaga. ¿Imaginas eso? Infierno, infierno. Si ahondamos un poco en la palabrita infierno, aparece solo en el Nuevo Testamento. Y principalmente en los evangelios y principalmente predicada por Jesús. ¿Quiere decir que antes no existía el infierno? No. Lo que pasa que hay 3 palabras que se utilizan. Una palabra es Seol, otra palabra es Hades, pero la palabra que utilizó Jesucristo es la palabra Gehenna, que significa Valle de Hinnom. Bueno, ¿y eso qué? Este era un valle real, existió en realidad, estaba en Jerusalén. En la Biblia lo menciona varias veces. Por ejemplo, en Josué 15:8 dice, y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del Gehenna, es decir, del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo, etcétera, etcétera. Pero si te fijas ahí, es un valle real. Estaba al lado de Jerusalén. Josué 18:16 también lo menciona y otros más. ¿Pero qué tiene de particular o tenía de particular este valle? Lo que ahí se hacía. Mira, Segunda de Crónicas 28:2. Dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además hizo imágenes a los Baales. Quemó en incienso en el valle de los hijos de Hinnom, es decir, en el Gehenna. E hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado
de la presencia de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta lo que pasaba en este valle de Hinnom? Algunos locos que adoraban Baales, sacrificaban a sus hijos en fuego, los quemaban vivos ahí. Imagina el terror, los gritos, las imágenes dantescas, el sufrimiento, el dolor, el ardor, el crujir de dientes. Segunda de Crónicas 33:5 vuelve a hablar nuestro Señor. Ahí dice: edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová y pasó sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom, en el Gehenna. Imagínate el olor, las llamas, el humo. Eso es lo que pasaba en este lugar. Y los israelitas lo conocían. Estaba ahí al lado de Jerusalén. Jeremías 7:31. Han edificado lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom. Esta es lo que usó Jesús, Gehenna, valle de Hinnom, para compararlo con el infierno. Dice que han edificado ahí, dice, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no mandé, dice Dios. La Biblia menciona mucho este lugar. En Jeremías 32:35, ojalá y estés tomando nota de los pasajes, de los versículos. Dice Jeremías 32:35, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom. Pero mira todos los que dicen lo que hacían ahí: para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé. ¿Te das cuenta? Ellos conocían este lugar, estaba ahí al lado, vimos ahorita. Josué 15:8, vimos ahí, sube este límite por el valle de Gehenna, al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Al lado sur de Jerusalén, ahí estaba este valle. Dice Jeremías 19:2, saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está a la entrada de la puerta oriental. Está hablando de puerta de Jerusalén. Y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás: oíd palabra de Jehová. Así dice: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron incienso a dioses ajenos, los cuales no había conocido. Dice en el 19:5, y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos a Baal. Eso es lo que hacía aquí, eso es lo que anunciaba Jesús. Si te fijas, cuando Jesús hablaba, cuando Jesús predicaba, usaba ejemplos que entendieran la gente, ejemplos de cosas que conocían. Con el infierno hizo lo mismo. Les está diciendo: hay un lugar de castigo, y lo ejemplificó con algo que conocieran. ¿Qué mejor que lo que sucedía en el valle de Hinnom, en el Gehenna, en el infierno? Jesús les menciona algo que conocen y que ellos sabían que es terrorífico. Seguramente se escuchaban los gritos de los niños que eran quemados en el Gehenna. Por eso les dice Jesús: así es el infierno, horrible. Mateo 5:22. Cualquiera que diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego, es decir, al valle de Hinnom, al Gehenna. Cuando Jesús les decía esto, ellos ya sabían de qué les estaba hablando. De fuego, fuego, de ser quemados como esos locos que quemaban a los niños. Así, eso es el infierno. Dice en Mateo 5:29, mejor es perder un ojo o cualquier miembro y no que todo tu cuerpo sea echado en el valle de Hinnom espiritual, en el fuego, en el infierno. Haz de cuenta que Jesús les dice: ¿has escuchado los gritos que se oyen ahí en la puerta del lado sur? Así es el infierno. Pero es un fuego que nunca se apaga, son gritos que nunca se callan, es un crujir de dientes. Vas a desear salir de ahí, pero no hay salida. Como le dijeron al rico que ignoraba al pobre Lázaro, ¿te acuerdas? Le dijeron: nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Mateo 23:33, generación de víboras.
¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Hay fuego, hay condenación, castigo para todo aquel que peca. Se diga lo que se diga, se crea lo que se crea. Castigo, castigo terrible. Tanto que es mejor perder un miembro, perder un ojo, perder un brazo, perder una pierna, que ir a ese lugar. No estamos creyendo en las palabras de nuestro Señor. Marcos 9:43, si tu mano es ocasión de caer, córtala, porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Tú crees en las palabras del Señor? Esas son palabras de Dios. Por eso dijo en Lucas 12:5, les voy a enseñar a quién deben temer. Teme al que puede, después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Lucas 3:17, su aventador está en su mano y está hablando de Jesús. Él limpiará su era, él recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Dios es el que manda ahí. Dios es el que quema ahí. A Dios es al que hay que temer. Dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y el libro de Hebreos está hablando a cristianos, a cristianos. A cristianos, a personas ya convertidas, les dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. No regreses atrás. Pero el cristiano cree que precisamente por ser cristiano puede pecar y ya no pasa nada, como ya es hijo. ¿Cuántas veces has escuchado, o tal vez tú mismo lo dices, y a poco se puede dejar de ser hijo? ¿Y a poco Él nos va a dejar de ser nuestro papá? Puras tonterías nos han enseñado. Tonterías que parecen inofensivas, pero que su final es camino de muerte. Lo que lleva al infierno es el pecado. ¿No cometes pecado? ¿Cuántos pecados dicen los inteligentísimos salvos, siempre salvos? ¿Cuántos pecados? A ver, contesta. ¿Ves? ¿Cuántos pecados? Ven, no sabes. El que oculta su pecado no prosperará. Un pecado no confesado, un pecado uno solo. Dice 2 de Pedro 2:4, por el amor de Dios, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, mira lo que dice, los arrojó al infierno, porque hay otros que dicen que no, que estamos dormidos, que el infierno está vacío. Por el amor de Dios, herejía tras herejía. Los arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El infierno existe desde el principio, y aquellos ángeles que fallaron los echó al infierno. Y ahora resulta que al cristiano que peca ya no nos puede echar al infierno. Lero, nos burlamos de Dios, ya no nos puede quemar. Somos más que los ángeles. Algunos han hecho del cristianismo su licencia para pecar. Y si pecamos, abogado tenemos. Pero dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, con su corbata, con su Biblia, con sus estudios, encubiertamente han entrado. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje, es decir, somos salvos por gracia. No debemos hacer obras. ¿Para qué? Somos salvos por gracia. Ya no nos la puede quitar, lero, le ganamos a Dios. Somos salvos por gracia. Podemos pecar y abogado tenemos. Somos salvos por gracia, y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje. Pero dice ahí Judas: mas quiero recordarles que el Señor, mira lo que dice Judas, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto,
después destruyó a los que no creyeron. Habían sido rescatados de Egipto, salvos, y creían que siempre salvos, pero después destruyó a los que no creyeron. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y el infierno no está vacío. Otra vez los que dicen que después de morir dormimos, dicen que el infierno está vacío, pero aquí dice que no. Y mira, Judas sigue leyendo 1:6. Habla de los ángeles que hablamos ahorita en 2 de Pedro 2:4. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Como Sodoma y Gomorra también, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y eso es lo que espera a todo el que peca. A todo el que peca, aunque se diga cristiano. El cristianismo no es licencia para pecar. Al contrario, el mundo puede pecar. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, ya no podemos pecar. Dice en el libro de 1 de Juan, no, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios no peca. No dice, bueno, peca poquito, dice no peca, porque ha nacido de Dios y la simiente de Dios está en él. Y dice ahí mismo 1 de Juan, todo aquel que peca es del diablo. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que espera para todo aquel que peca, sea mormón, sea testigo de Jehová, sea católico, sea pentecostal, sea bautista, sea metodista. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte y está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y apareceremos delante del Señor para ser enjuiciados y el Señor te va a preguntar bien fácil, como en las parábolas la parábola de los talentos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Bien fácil. Bien fácil. Mateo 7:19 dice, y todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Hoy mismo el infierno está lleno de almas pecadoras. Hoy mismo hay gente ardiendo ahí. Hay una estadística que dice que cada segundo muere 1 o 2 personas. Cada segundo. Y hay una estadística que dice que la mayoría está muriendo sin conocer a Cristo. Cada segundo. Y hay un pasaje de la Biblia donde dice que tú y yo tenemos responsabilidad. Que si el Señor nos ha mandado a hablar y no les hemos hablado, su sangre va a caer en nosotros. La sangre de ellos va a ser reclamada para nosotros. Los cristianos hemos convertido un cristianismo pasivo, un cristianismo muerto, un cristianismo encerrado en 4 paredes, un cristianismo que gira alrededor de un edificio, un cristianismo que gira alrededor de una persona, de un pastor, pero no alrededor de Cristo. No alrededor de Cristo, y eso no es un cristianismo verdadero. Cada segundo entra gente al infierno. Durante los 40 minutos que te he predicado, casi 3,000 personas han muerto y descendido al infierno. Muchas personas que conocemos, tú y yo que nos decimos cristianos, muchas personas que hemos conocido han ido ahí y otras están por entrar. Tíos, primos, conocidos del trabajo, amigos de la infancia, muchos seres queridos, abuelos, bisabuelos, están ardiendo en el infierno. Padres, ¿cuántos no tienen a sus papás ardiendo en el infierno? Pero no lo saben o preferimos no creerlo, preferimos cegarnos, pero muchos están ahí. ¿Sabes cuál es su deseo? Uno de los pasajes que enseña de este lugar está en Lucas 16. La parábola o el pasaje del rico y Lázaro. No importa si es parábola o pasaje. Yo nunca he entendido esa discusión entre cristianos. No es una parábola, es un pasaje. No es un pasaje, es una parábola. No importa. Lo importante es lo que Jesús quiere enseñar, ya sea usando un ejemplo real o usando una parábola.
¿Qué es lo que quiere enseñar Jesús? Lucas 16:19 está hablando de un hombre rico. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Te das cuenta? ¿Es pecado ser rico? No es pecado, pero si eres rico es porque no estás gastando. Acuérdate del tema que hemos llevado, el dinero. No estás gastando el dinero como Dios manda. Por algo dijo Cristo, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Es imposible. Oye, ¿pero por qué? ¿Qué pecado es? Porque te estás quedando con dinero de Dios. Tú rico con dinero en el banco y gente sin comer. Aquí es lo mismo que pasó. El rico veía al pobre y nunca le ayudó. Dice en Lucas 16:22, murió el mendigo y no durmió. No durmió, sino que dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió el rico y no durmió. Alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Te das cuenta? No durmieron. Oye, pero es que no es real, es una parábola. Es lo que está diciendo Jesús. ¿Qué quiere enseñarte? No se duerme. Murieron de aquí y llegaron allá. Ahorita decíamos al principio, es que hay dos palabras que se usan para describir este lugar, el infierno, Seol y Hades. Seol es del Antiguo Testamento y es del hebreo y significa morada de los muertos. Y Hades es más del Nuevo Testamento y también significa lugar de los muertos. Prácticamente son las mismas palabras. Por eso dice aquí en Lucas 16:23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. En el Hades. Porque muchos dicen, Hades es el sepulcro, o sea, ahí donde avientan el cajón. No, mira, en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y Hades es lo mismo que Seol, el lugar de estos muertos. Dices el Salmo 16:10, dice, no dejarás mi alma en el Seol. Y en Hechos 2:27, que está mencionando el Salmo 16:10, dice, no dejarás mi alma en el Hades. Es lo mismo, Hades y Seol es el lugar de los muertos. Pero claro que del malvado, el justo no va ahí, el justo va al cielo, como el ladrón de la cruz, que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero allá andan unos inteligentísimos que dicen, sí, pero si le cambiamos la coma, ándale, ¿ves? Si le cambiamos la coma, ya no dice lo que dice, ¿no? Y como la Biblia a mí no me importa lo que dice, sino que no contradiga las doctrinas que yo ya he formado, pues mejor quitémosles la coma, ¿no? Pero el Señor dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Sigue leyendo en Lucas 16, que dice, alzó sus ojos estando en tormento. En el Hades no hay descanso, no estás dormido, hay tormento. Y él le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo en agua y que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Imagínate, solo quería una gota. Ha de ser horrible. Debemos de pensar más seguido en esto. ¿Por qué caminamos tan seguros? ¿Por qué no cuidas más tu alma? ¿En qué estás confiando? ¿En una religión? ¿En una iglesia? ¿En una persona? ¿En que repetiste una oración? ¿En que me desvelo viendo prédicas?
Ten cuidado. Sigue leyendo Lucas 16:25. Abraham le dijo: hijo, tú recibiste bienes en vida y Lázaro males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, hay una gran cima entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. No hay salida, no hay salida. Todos lloraremos por una segunda oportunidad. ¿Por qué no hice caso a aquella voz? ¿Por qué no hice obras? ¿Por qué me gustó tanto el dinero? Hubiese preferido dejar todo. Si alguien me hubiera dicho que era real. Ese es nuestro problema, que la Biblia nos lo dice, es real. El infierno es real. Jesús nos lo dijo muchas veces. Hermano, recapacita. El infierno es real, el castigo es real, el fuego es real. ¿Cómo podemos caminar como si nada? Como si nada, cuando hay un castigo eterno esperando por todo aquel que comete pecado. Y tú y yo tenemos pecado. Tú y yo tenemos pecado. Hebreos 2:1 dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y mira cómo repite lo que dijo Pedro, lo que dijo Judas: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es decir, si fueron castigados los ángeles, ¿cómo escaparemos tú y yo si descuidamos una salvación tan grande, tan grande? Hoy hay gente ahí. Y dice Lucas 16:27, siguiendo con este pasaje, le dijo el rico entonces a Abraham: te ruego pues que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Te decía ahorita, en este mismo momento, todos, absolutamente todos, tenemos seres a los que hemos amado ardiendo en el infierno. Algunos se pueden ofender, pero es la verdad. Hay seres muy queridos en este momento ardiendo en el infierno. Y si pudieran, sienten lo mismo que el rico en el infierno. Déjame ir a avisarles, déjame ir a advertirles, voy a decirles que sí es real, voy a decirles que sí es un infierno de fuego, voy a decirles que la salvación sí se pierde, voy a decirles que con Jesús no se puede jugar, voy a decirles que un solo pecado te lleva al infierno, voy a decirles. Voy a decirles que el purgatorio no existe. Voy a decirles que la Virgen no lleva al cielo. Voy a decirles. Voy a decirles. Y Abraham le dijo: no, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Y volvió el rico y dijo: no, padre Abraham, si alguien va a ellos de entre los muertos, sí se arrepentirán. Pero Abraham dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos. Los milagros no arrepienten a nadie. ¿No te has dado cuenta? Los milagros solo emocionan, pero no salvan. Lo que le dijo Abraham a Moisés y a los profetas tienen. ¿A qué se refiere? Si Moisés y los profetas ya no estaban vivos. Está diciendo que tenemos la palabra de Dios, aquella que dijo Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Tenemos la palabra de Dios. Por eso es la invitación de siempre: vuelve a la palabra de Dios por tu cuenta. Invitación que hoy hacemos con más urgencia a todos, pero principalmente a ti, que dices que eres cristiano, a ti que vas a una iglesia cristiana. Vuelve a la palabra de Dios. Tu vida y la de tus seres queridos está en peligro. No sigas persona. Deja de buscar milagros, deja de buscar emociones, busca la palabra de Dios. No hay salvación lejos de la palabra. Entiéndelo por el amor de Dios y no te cierres nunca a recibir palabra
de Dios, deja de jugar con Dios, apártate del pecado, porque Él no es abogado de sinvergüenzas. Dios pide mucho más que ir a la iglesia. Dios pide mucho más que cambiar de religión. Dios pide mucho más que diezmar, entiéndelo. Dios quiere todo o nada. Dios pide perfección. Dios pide santidad. Cuando crucemos la puerta de aquel infierno, nos vamos a arrepentir. ¿Por qué no dejé todo? ¿Por qué no dejamos todo? ¿Sabes lo que más nos hace mal? Es ese cristianismo que hoy existe y al cual todos pertenecemos. Vemos hermanos que se dicen hermanos y viven como nosotros, con su trabajo, con su coche, con su corbatita, sin hacer obras, sin salir a predicar. Y decimos, pues somos iguales, todos vamos al cielo. Sin embargo, ellos están engañados y tú te estás engañando. Sálvate tú, salte del camino ancho, regresa al camino angosto. Nos arrepentiremos cuando estemos ardiendo en el fuego. Todos los días entran al infierno ateos, satanistas, indiferentes, cienciólogos, pero religiosos también. Todos los días entran al infierno musulmanes, hindúes, islámicos, budistas, católicos, pero también pentecostales que creían que el espíritu es hablar en lenguas y caerse al suelo. Cristianos que creían que el cristianismo es echar demonios o atarlos y desatarlos. Cristianos que ofenden a Dios declarando y decretando. Cristianos que creían que por ser salvos, siempre salvos. Cristianos que piensan que se salvan repitiendo una oración. Cristianos de la prosperidad que creían que el cristianismo es tener lo mejor. Cada día están entrando al infierno. Testigos que creían que son de los 144,000. Judíos que no reconocen a Jesucristo y todo aquel que comete pecado. Mi hermano, ojalá y la palabra haga eco ahí. Examinaos. La invitación de hoy es examínate y vuelve al camino de Dios. Pero piensa más en el infierno del que Jesús habló. Y no creas que no es para ti, es para todo aquel que comete pecado. Dios te bendiga y nos escuchamos el miércoles a las 7:30 si Dios lo permite.